Muy, muy buenos días, aquí estamos, 19 de febrero del año 2025, miércoles, mitad de la semana, ombligo de la semana. Le damos la más cordial bienvenida a toda la audiencia de este matutino Su Mundo. Gracias por preferirnos en todas las plataformas de redes sociales, nuestro canal de YouTube, y que crece cada vez más. Hemos tenido esta primera semana en este nuevo set, este nuevo estudio preparado para todos ustedes y para nuestros invitados, para seguir siendo una herramienta fundamental de la construcción de la estabilidad de la democracia de nuestro país, con todo el contenido a nivel local e internacional. Y hoy no va a ser la excepción. Tenemos un contenido muy bien nutrido y, por supuesto, un invitado de lujo de primer nivel. Le doy el saludo a nuestros compañeros y compañeras, José Tomás Paulino, Ana Daisy Guerrero, Maxi Manzueta, quienes estarán con nosotros durante toda esta entrega. Y quiero arrancar inmediatamente, por supuesto, después de saludar a nuestros compañeros, con la agenda del presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, y dice la información de la agenda de prensa que el presidente Luis Abinader presidirá el primer acto de integración de la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción, CPTA, hoy en el edificio de oficinas gubernamentales, ahí en la Avenida México, en el piso 12, donde el presidente estará reunido con esta recién designada comisión mediante el decreto 7625, y en el que se integran algunas entidades que ya existen para armar esta nueva figura administrativa, digamos, de transparencia y anticorrupción, que ya podemos darle taller más adelante en cuanto a la pertinencia o no. Y por supuesto, regresó el presidente de Guyana y trajo una agenda bastante amplia. Así que por ahí anda hoy la agenda del presidente de la República, y vamos a pasar inmediatamente con lo que es la portada de nuestro periódico digital. Ahí tenemos a Su Mundo Digital en sus pantallas. En las globales, el titular principal: no son bienvenidos a Estados Unidos. Lanzan campaña multimillonaria contra inmigrantes. Bueno, señores, y a propósito del viaje del presidente Luis Abinader a Guyana, tenemos también que Abinader destaca avances de los acuerdos con Guyana. Y Jenny Berenice se destaca como la favorita para ocupar la Procuraduría. Ay, mamá. Indotel reconoce a Radio Santa María por su aporte educativo y social. Bueno, y Efraín Castillo recibe el Premio Nacional de Literatura 2025. El PRD se suma a los partidos que depositan ante la Junta Central Electoral propuesta para regular candidaturas independientes. El Banco Central destaca la estabilidad financiera de la República Dominicana. Todos estos titulares aquí en Su Mundo Digital de Multimedios Su Mundo. Usted puede acceder a toda esa variedad de información con solamente ir a la página web www.sumundodigital.com, y ahí estará en contacto con todas estas informaciones. Bueno, compañeros, buenos días a todos. Buenos días, Graimer, Maxi, José Tomás. Ahí anda un virus, Bastante fuerte. Se está acabando. Sí. Ustedes conocen un vocablo que está casi en desuso ya, que se llama ajobachao. Ajobachado. ¿Quién es ajobachao? Ajobachado, sí. Yo tenía tiempo que no escuchaba la eso. semana Eso pasada es del norte. el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Salud Pública alertó que el brote de gripe, de vómito y diarrea que había a nivel nacional se debía precisamente a la prevalencia de un virus, y nosotros tuvimos la entrevista con el infectólogo Clemente Terrero, que fue director del hospital Robert Reed Cabral, y él confirmó efectivamente la existencia de un virus en la República Dominicana. Yo puedo confirmarlo más que él. Yo creo que yo. Le ha dado a usted, le ha dado. Porque ese brote diarreico produce inflamación intestinal, pero de igual
igual forma también produce fiebre, una gripe y un dolor en el cuerpo tremendo, señores. Yo atravesé por ese, Y la influencia, por ese proceso. Y hay COVID. Hay COVID. influencia tipo B. Sí. También. Sí, mi esposa está afectada. Esa es una mujer de hierro, no de hierro. Óyeme, y no se pudo levantar en el día de hoy. Hubo que internarla ayer. Lo grande del caso, Influencia tipo B. Pero O sea que hay que... hay que O sea que cuidarse. hay una combinación Hay una de varios combinación. virus, porque hay un virus que se llama el virus sincitial, está la influenza de diferentes tipos, está ese virus que produce vómito y diarrea, y en mujeres en estado como tú, en estado de buena esperanza, de Amén. fertilidad, Amén. Pero ¿verdad? ven acá, o sea. Resulta mucho más, resulta mucho más difícil. él me está promoviendo. No, pero hay que promoverlo, porque ese es el mejor estado de la mujer. el Lo único estado de es, buena esperanza. A los que tengan niños que cuiden Grimer, sus hijos. Sí. que los centros hospitalarios están repletos con casos, con niños con vómitos, diarrea, la misma inflamación intestinal y de verdad fiebre alta. Y decía el doctor Terrero, precisamente, la semana pasada que estuvimos conversando con él, que todavía en estos momentos el Ministerio de Salud Pública no se ha pronunciado pese al brote que hay a nivel nacional, señores. Las clínicas, los hospitales están llenos de personas que están con este gran virus que de verdad están afectando a cantidades de personas en el país. Miren, antes de pasar a los temas centrales de que debate la política nacional, sobre todo ese tema de la Junta Central Electoral de Baní, Sí. la de registro civil, vamos a tratar eso ahora, pero antes de entrar para allá, decir que la salud del Papa sigue, Ha mejorado. ha desmejorado, la edad, ¿verdad? Neumonía. Los últimos papas han entrado muy viejos al papado, Sí. no como el caso del Papa Juan Pablo II, que entró jovencito. Que era uno de los más jóvenes. Sí, que era de los más jóvenes en su tiempo y murió en la ancianidad, murió siendo papa, ¿verdad? Sí. Entonces lo sucede Benedicto. ¿no? Benedicto XVI, Ratzinger. Y Ratzinger dimite en el poder, dimite en el papado y entra entonces el padre Bergoglio o el padre Francisco, Sí. Papa Francisco. Y está siendo intervenido en términos pulmonares y otras áreas que tienen que ver con la edad y le han pedido reposo absoluto. Tú sabes que es muy delicado y sobre todo por la edad que tiene el Papa, este tipo de complicaciones que Claro. tienen que ver con la parte respiratoria. Ayer estaba viendo cómo cantidades de feligreses estaban en cadena de oración pidiéndole al Padre Celestial la pronta recuperación del Papa. La Miren, comunidad aquí, cristiana católica es muy grande Así a nivel es. Claro. del mundo, no solamente en Más de 1.000 Roma. millones. Veíamos A ahí en nivel Ciudad mundial. de Vaticano precisamente Aunque ha cómo descendido todos un estaban poco. en la explanada. Ha descendido un poco, pero sigue siendo la principal religión que se practica a nivel del mundo y obviamente ya con la salud del Papa deteriorado, eso alerta mucho. a Quizás esto. no la de más seguidores, porque la de más seguidores tienen que ver con lo... Es que todo el que Ok. no es evangélico cristiano es ¿Es católico. católico? No, No, el pero mundo bueno, islamista, no, está los bien. musulmanes, no, Los musulmanes, el sí. islamismo. Sí, pero ya por eso ejemplo, es en la por- India. por- Sí, lo que pasa es que Por la zona. por proporcionalidad de habitantes, el islamismo, los musulmanes y demás, tienen más seguidores, pero es porque sus poblaciones son demasiado, demasiado grandes. Sí, sí. Pero la más poderosa en materia de balance de poder mundial, por supuesto, sigue siendo La católica. la católica. Miren, Eso Lo es que pasa es que en Vaticano. República Dominicana, Grimer, tú sabes que el que no asiste a la iglesia, el que no se congrega en ninguna de las iglesias, tú preguntas, ¿qué tú eres? ¿De qué religión eres? Sí, no, Latinoamérica es Yo soy cristiana, católico. esa es la verdad. Latinoamérica, el Aquí continente está americano lo que es dice cristiano. el parte médico de la Santa Sede, dice que la tomografía computarizada de tórax a la que fue sometido la tarde de ayer el Santo Padre, prescrita por el equipo sanitario del Vaticano y por el equipo médico de la Fundación Policlínico A. Gemelli, demostró la aparición de neumonía bilateral que requiere terapia farmacológica adicional, indica un comunicado. El último parte médico de la Santa Sede destaca que los exámenes de laboratorio, las radiografías de tórax y las condiciones clínicas de Francisco, de 88 años de edad e ingresado en el Hospital Gemelli de Roma,
el pasado viernes, continúan presentando un cuadro complejo. O sea, él no ha tenido una situación de mejora. La infección polimicrobiana que se presenta en un contexto de bronquioestasias y bronquitis asmática y que requirió el uso de terapia antibiótica con cortisona, hace más complejo el tratamiento terapéutico, a lo que se añade la aparición de neumonía bilateral que requiere terapia farmacológica adicional. Y a pesar de todo, el Papa Francisco está de buen humor, subraya la Santa Sede. O sea, este parte médico te indica a ti claramente que la salud del Papa Francisco es bastante frágil, que está en un cuadro clínico bastante complicado, y por eso tenían razón los miles de feligreses que alrededor del mundo se unieron en una jornada de oración por el restablecimiento de la salud del sumo pontífice del Santo Padre Francisco. Bueno, lo que pasa es que salud a un gran papa como es el primer papa latinoamericano. Salud de verdad, se lo merece. Lo que pasa es que son 88 años, sí, señores. Tú sabes que decía el poeta, el maestro Alberto Cortés, que lo peor de la... No, él decía que lo peor de la vejez es el envase que viene. O sea, es una situación complicada y que la vejez es la peor de las dictaduras. Así que mejoría para el Papa Francisco. Temas importantes en el día de hoy. Hoy, señores, recuerden que el presidente de la República debe presentar al Consejo Nacional de la Magistratura sus candidatos para las 7 procuradurías adjuntas, ¿verdad? Y también su candidato para el procurador o procuradora general de la República, pero esos nombres no serán revelados hasta el viernes próximo. Vamos para allá, pero vamos a dar primero la información de la llegada del presidente, de su exitoso viaje. Hay que decir, un exitoso viaje. Sí, muy exitoso. A Guyana, donde desde el 2022-23 se iniciaron los procesos de acercamiento de Guyana, uno de los países de mayor expansión de crecimiento económico. Es una población muy disminuida, un territorio extremadamente grande cuando hablamos de países como el nuestro, obviamente, en el cono sur, pero que forman parte de la Commonwealth, de esos vestigios de la colonización europea todavía. Pero dice la información que después de discutir con su homólogo Mohamed Irfan Ali, ¿verdad? Entonces, dice esta información muy importante que nos llega desde el Palacio de la Presidencia, que los memorandos versan sobre la exploración y explotación petrolera, instalación de una refinería de petróleo y de una petroquímica para los productos de fertilizantes de seguridad alimentaria de ambos pueblos, y sobre el intercambio comercial de información y de datos para acelerar el desarrollo recíproco. El presidente participó en la conferencia de energía y expo sobre la cadena de suministro de Guyana 2025 bajo el lema Conectando los puntos, integrando el futuro. Entre los intercambios entre ambas naciones, entre ambas comisiones, República Dominicana está lista para completar los acuerdos sobre la asignación del bloque Berbice, que completarán aproximadamente con el Ministerio de Medio Ambiente y con el que esperan repetir la historia de éxito de la aventurada nación de Guyana. Yo creo que es un viaje importante. También participaron el Ministerio de Trabajo de Guyana, el Instituto de Formación Técnico Profesional Dominicano, en el marco operativo de la información de técnico de alta calidad para la industria y empresas. En esta plataforma permitirá a Guyana contar con una entidad especializada en formación de formadores de manera sostenible, bajo costo y de alta calidad, que es el caso, por ejemplo, que lleva a cabo aquí el Infotep, ¿verdad? Parece que se va a producir en muchos ámbitos. Para mí, yo tengo mucha esperanza de esta relación. Bueno, dicho sea de paso, el ministro de Trabajo también se reunió con los representantes del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional para de igual manera dotar de herramientas a cantidades de jóvenes en distintas áreas que tiene que ver con la parte de la minería.
O sea que ha realizado un gran recorrido, un gran periplo que ha venido a impactar de manera positiva a la República Dominicana, también la parte comercial, que juega un papel muy preponderante en ese sentido. Vamos a ver qué pasa a raíz de esta visita y la necesidad sobre todo de que se trabaje el tema de invertir en el tema de generación eléctrica en el país y sobre todo de cambiar la matriz de generación aquí, que ha sido uno de los temas que más se abordó en esta visita que realizó el presidente a Guyana. Interesante realmente que aquí se invierta en otros tipos de energía porque se necesitan y este es el momento preciso para que esto se pueda materializar. Bueno, señores, yo felicito al presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Román Jaques Liranzo, ha expresado su voluntad firme de un hecho que sabíamos que estaba pasando. Claro. Maxi. Claro. Sabíamos que estaba pasando hace mucho. Sí. Están penetradas el registro civil dominicano a nivel nacional y la maternidad pública también. Pero que para nadie es un secreto, señores. Ustedes ven que un nacional haitiano se llama Francisco Peña Tal. Rodríguez. O sea, Mario Lama, no te acuerdas de Mario Lama. O sea, ustedes escuchan o leen los nombres de esos haitianos y usted un nombre y un apellido dominicano. Pero suplantar. Entonces, ¿de dónde lo sacaron? Madre. Quienes intervinieron para los fines del lugar, y qué bueno que la Junta Central Electoral Miren, eso es grave. se ha empantalonado en ese sentido, porque eso hay es mucha grave debilidad. lo que se ha dicho. Lo que pasa es que la gente no le ha estado prestando atención. Estamos hablando de que teníamos una red insertada dentro de la Junta Central Electoral que estaba dotando de documentos de identidad a nacionales haitianos que entran de manera irregular al país y que usted se murió y el nombre suyo se lo dan a fulano de tal con una cédula nueva a un haitiano. Eso en Baní, donde se descubrió, ya hay varias personas detenidas por el hecho y otros que están siendo buscados en este momento. Pero no es una denuncia ligera. No, pero lo grave de todo esto es, señores, que como parte de esa red estaba participando la encargada de la oficialía del Estado Civil del municipio de Baní, la señora María del Carmen Aria Castillo, y también Dominga Valdés, dueña de una fundación que supuestamente falsificaba los documentos oficiales para declarar a niños haitianos. Recuerden que hace tiempo que la Junta Central Electoral inició una batida contra los falsificadores y suplantadores de documentos y de esa manera ha ido logrando sanear el Estado Civil, sanear el registro civil en la República Dominicana, que son los documentos bases para garantizar la identidad y la democracia de nuestro país. Recuerden también que desarticuló una red mafiosa que se dedicaba a extorsionar a los ciudadanos que iban a procurar documentos a la oficialía central, la número 1 del Centro de los Héroes, y le establecieron ahí un cuerpo de vigilancia y de seguridad, la Junta Central Electoral dirigida por Román Andrés Jaques Liranzo, y eliminaron a todos esos buscones de la feria. Sí. Los eliminaron. Entonces yo pienso que hay que destacar y apoyar el trabajo que está realizando el actual pleno de la Junta Central Electoral, presidido por Román Andrés Jaques Liranzo, que ha decidido enfrentar con todas las consecuencias, todas estas mañas, todas estas trampas que eran realizadas desde las oficialías del Registro Civil de la República Dominicana con redes conexas que han trabajado desde fuera de la institución. Mira, 6 personas apresadas. Así es. Y yo solo le quiero agregar a esto, antes de pasarte la palabra, Nadesi, que esto ya lo veníamos diciendo, pero esta es la gota que derrama la copa. Tiene que ser arqueada todos los registros civiles a nivel nacional. Tienen que tener una auditoría, tienen que ser auditados, incluyendo los centros de maternidades públicas. Esto está sucediendo y no es solo con niños que están declarando. No. Es adultos. Son adultos. Bueno, precisamente ahí en Baní, a pesar de que se realizaron varios allanamientos
y 6 personas pues se encuentran en estos momentos apresadas y están siendo investigadas sobre este proceso. Hay que destacar que el modo operandi de esta red que estaba falsificando esos documentos era a través de una fundación supuestamente dedicada a capacitar a personas con discapacidad y lograr reivindicaciones para las mismas. Y muchas de ellas era pues adquirir ese documento de identidad y electoral. Se dedicaban a este tipo y tenían muchísimos años, cantidades de nacionales haitianos estaban adquiriendo el documento y por eso ustedes ven que en todas las calles un haitiano le saca una cédula, yo soy dominiqué, y entonces le presentan la cédula de nosotros los dominicanos. El padrón electoral también, eso hay que revisarlo, Claro. porque hay una cantidad importante de haitianos que van a ir a votar, Claro. porque tienen su documento. Pero mira, decía el director del CESFRON que unos 7 millones de haitianos se habían adquirido la cédula de identidad y electoral, que era supuestamente la Comisión Presidencial de Haití que había llevado a cabo este proceso, pero entonces ahora con esto no se sabe si fue la comisión o si es aquí que se está dando el caso. ¿Eso aquí? ¿Qué comisión? La fundación es denominada ANEADEF y se dedicaba a atender niños con discapacidad. Falsificó el sello del hospital y su firma para hacer certificaciones de nacido vivo. Estos documentos eran elaborados y escaneados en el centro de Internet Los Vegetales, propiedad del imputado Stalin Balcón, y luego presentados ante la Junta Central Electoral para declarar a 4 menores haitianos. Esa fundación era dirigida por la señora Dominga Valdés, que emprendió la huida, está prófuga y está siendo perseguida por las autoridades. Entonces eso es importante decirlo. ¿Qué es el papel de nacido vivo? El papel que le dan en el hospital a la madre cuando pare, donde certifican que nació un niño o una niña al que le han dado el nombre de tal. Entonces con ese documento es que van y lo declaran a la oficialía civil. Por eso es importante este documento de nacido vivo. Bueno, que sigan interviniendo, que no se quede ahí, porque eso hay que seguirlo investigando. Te puedo asegurar que nada más no ese grupito. Bueno. Deben haber más involucrados. Ya nuestro invitado en el día de hoy está aquí con nosotros. Tenemos un invitado de lujo, un hombre realmente que tiene una larga trayectoria en la política. El doctor Guido Gómez Mazara ya está con nosotros por aquí. Vamos a hacer una breve pausa y desde que retornemos estará con nosotros aquí el doctor Guido Gómez Mazara, dirigente político del PRM y presidente del Indotel. En breve, una pausa y con Guido aquí en el estudio. Seguimos aquí, Matutino Su Mundo, miércoles 19 de febrero, y esto va como caña para el ingenio. Ya se fue febrero prácticamente. Es el segundo mes del año. Viene marzo. Bueno, miren, señores, tenemos aquí un invitado de lujo de primer nivel en esta nueva etapa de lo que es el Matutino Su Mundo, y pues nos complace de manera especial tenerlo aquí, porque es un hombre de una trayectoria bastante amplia y siempre en los criterios verticales de las posturas que tiene respecto del aspecto político o de las instituciones en las que está al frente. Nos complace recibir, por supuesto, buenos días, doctor Guido Gómez Mazara. Placer. Buenos días, Guido. Placer estar aquí frente a 4 buenos amigos. Bueno, hay una agenda bastante fuerte usted, desde que arrancó en Indotel ahí, ha dado una revolución prácticamente. Y nos ha enseñado a la sociedad que Indotel era más que sentarse en un consejo. Sí. Eso es lo que nos ha enseñado su presencia en estos 5 o 6 meses ahí, ¿verdad? Sí, tenemos 5 lo del roaming, admito, doctor, que yo desconocía eso de que se llama roaming nacional. Okay. ¿Qué fue lo que pasó y qué es lo que le da esto a la gente? Mira, le reitero las gracias por la oportunidad. Y yo voy a hacer un esfuerzo de maestro de escuela, que todos tuvimos, que lo recordamos, para hacer una explicación elemental. Una de las críticas que se tiene sobre la gente que maneja una terminología técnica es que excluye a la mayoría de los dominicanos y dominicanas del entendimiento de esa dinámica. Y las telecomunicaciones no es la excepción. El roaming nacional. Cuando uno va a foros internacionales se da cuenta que entre los pocos países que no tiene instituido un roaming nacional era la República Dominicana. ¿En qué consiste el roaming nacional? El roaming nacional es la oportunidad que tienen los usuarios a no perder el nivel de conectividad
sin importar la prestadora de servicio a la que esté adherido. Me explico. Si yo soy parte de una compañía X y esa compañía no ha desarrollado una infraestructura, un despliegue, poco importa que esa compañía no tenga el despliegue en esa demarcación. La estructura fundamental de la compañía que sí tiene el despliegue, tiene, a partir de la decisión de nosotros, la obligatoriedad de conectarte. Por ejemplo, muchas personas decían lo siguiente: yo ando por X lugar, pero yo no estoy conectado. Bueno, eso pasaba porque la infraestructura de tu compañía no tenía el despliegue en esas demarcaciones. Como resultado de ese tema, dos importantes instituciones del sector, Claro y Altiz, establecieron un recurso por ante el Tribunal Superior Administrativo y por ante el TC. Y la decisión vino, validando la iniciativa del Indotel. Y yo quiero decir lo siguiente, miren, en la historia de las telecomunicaciones en el país y por el impacto que tiene en la economía, 1.7 del PIB, la generación de empleo, tanto en el orden formal como informal, porque el sector de la telefonía tiene una tendencia a la tercerización del empleo. Yo creo que hay que reconocer la importancia y el impacto que han tenido esas compañías. Y el espíritu de nosotros es un espíritu armónico en el interés de ser respetuoso de una decisión que ha emanado de dos tribunales. Si hubiese sido desfavorable, la asumimos como tal. Ese es el juego de la institucionalidad democrática del país. Frente a eso, ¿dónde el ciudadano tiene favorabilidad? Porque el objetivo de nosotros es que lleguemos a la institución, es definir que la tecnología tiene que estar al servicio de la gente. Y en este caso digo yo, protegiendo el bolsillo de la gente. Miren lo que pasa. Lo que se daba era que si una compañía X no tenía el despliegue, tenía que interconectarse y pagar. Y eso se traducía en ¿qué? En un aumento considerable del pago de los usuarios. Claro. En la actual coyuntura, y quiero subrayar, el usuario no será afectado en un centavo. Quiero subrayarlo. Es un servicio que se da gratis. Ahora, ¿vamos a estimular la holgazanería de otras empresas? No, le dimos un plazo de 4 años a las empresas que no tengan el despliegue para que fortalezcan su estructura y por vía de consecuencia eso genere en el mercado mayor nivel de competencia, precios baratos y cree las condiciones. ¿Usted sabe para qué? Para que nuevos actores dentro del sector vengan. Eso le iba a preguntar, Guido, porque, por ejemplo, en mi caso, yo estoy de una prestadora de servicio, pero cuando voy al campo donde yo nací, Peralvillo de Monte Plata, ¿El mismo Monte Plata? no Sí. funciona esa prestadora, entra otra, pero Claro. se está gestionando para la instalación de una antena Claro. de la prestadora de servicio que yo tengo. Entonces, esos trabajos deben continuar igual, esa prestadora obligatoriamente tienen que ir extendiéndose y si no lo hacen, ¿qué va a pasar? No, porque Son el objeto de plazo para sanciones. que esas prestadoras se fortalezcan es de 4 años. Lo que pasa es que bajo ningún concepto el órgano debe aplaudir la pasividad en Claro. términos de desarrollo de infraestructura de otros. Lo que estamos diciendo es que mientras se define, el usuario tiene que generar algún tipo de ventajas. Claro. ¿Cuál es? Un servicio eficiente. Entonces, eso es una decisión que nosotros la asumimos primero con mucha humildad. Tuvimos la prudencia de comunicárselo a todos los actores del proceso cuando recibimos la decisión, porque hay un procedimiento de carácter legal donde ambas decisiones fueron comunicadas oficialmente a nosotros y a las partes. Nosotros le llamamos, en los próximos días tenemos una reunión con todos los ejecutivos fundamentales de cada una de las prestadoras en el interés de construir un espacio armónico para que los ciudadanos, los usuarios tengan ese nivel de favorabilidad que lamentablemente no tenían. Yo voy a dar un ejemplo de orden práctico. Pero así. Pero ¿por qué, si eso estaba, desde cuándo estaba esa decisión jurídica? No, esa decisión se tomó hace una semana, los tribunales. Pero, ¿Y el proceso? No, pero El proceso de me debate refiero. tenía 2 años. Ok. A Sí, eso. pero mientras tanto se está estafando al usuario. Bueno, yo quiero usar un término mucho más racional y protocolar. Yo quiero decir que no se le estaba brindando los servicios con los niveles de eficiencia que los usuarios se merecen. Por lo que Sí, pagan. Guido, pero tú pagabas un servicio y el tú no recibir el servicio, entonces... Pero mira, la perspectiva yo lo abordo hasta de un tema de seguridad ciudadana. Mira, si yo iba por Pedernales, se me pichaba una goma y no estaba conectado, cualquier cosa me podía pasar. Claro.
Entonces, fíjense que no es el Tenía interés... un accidente, no podía reportar a nadie. No es el qué sé interés yo. de nosotros levantar la mano victoriosa frente a una decisión favorable. Es decir, que hay que organizar el mercado de tal manera que los ciudadanos se sientan protegidos. Guido, mira, a mí me ha encantado y de verdad, qué bueno que se están tomando ciertas medidas en el Instituto de las Telecomunicaciones. Hay una revolución que se ha dado desde tu llegada. ¿Qué está pasando en el Indotel? Esta revolución tecnológica, esta convergencia del sistema analógico al sistema digital que ha venido impactando de manera extraordinaria a cantidades de personas y sobre todo aquellos que trabajamos en los medios de comunicación, a la ciudadanía en sentido general que diariamente está dando seguimiento a lo que está aconteciendo en la televisión y todo eso y que no recibía una señal con calidad. Háblanos de este apagón analógico que ha estado pues aconteciendo en algunas zonas de la República Dominicana. Mira, el concepto se llama televisión terrestre digital, que contempla replicar en la República Dominicana experiencias de otros países que han garantizado lo que muchos llaman apagón analógico. Yo prefiero llamarle encendido digital, que no es otra cosa que no sea colocar en el siglo XXI el mundo de la televisión. Pero aunque técnicamente yo lo explique y lo voy a hacer, eso es un tema de carácter social. Miren por qué. En la República Dominicana, 3.8 millones de familias, ¿verdad?, existen, registradas oficialmente. Sin embargo, esos hogares, oigan, 940.000 de esos hogares necesitan lo que muchos llaman cajita, pero es un convertidor. ¿Qué es un convertidor? Y yo voy a rememorar los que venimos de sectores populares, en el caso mío. ¿Quién nos recuerda en su infancia la televisión Hitachi o Toshiba, que era manual y como no tenía una imagen buena, nosotros colocamos una antena que era producto de tomar cualquier tipo de gancho de la casa y la madre nos regañaba. Un cable que llegaba a La Vega, por allá entonces, arriba. eso te afinaba, en el caso mío, cuando veía El Chavo. Bien. Sí. ¿Por qué eso pasaba? Porque el concepto de high definition no era propio del modelo de televisión que teníamos, a tal punto de que la televisión era un privilegio. Yo, por ejemplo, no quiero revelar mi edad, pero con la referencia que voy a hacer, lo digo. Yo nací en el Parque Eugenio María de Hostos, frente, la calle Francisco J. Pinado. Yo recuerdo la época en que colocaban una televisión en el parque para que todo el mundo fuera a verla. Pero también el muchacho con más condiciones del barrio era el que recibía las visitas no deseadas a ver la televisión. Se llenaba la casa y en la tarde a ver. Bueno, yo no quiero hacer referencia frente a dos damas porque eso puede develarla frente a nosotros en términos de edad. Lo que estoy diciendo es que el fenómeno de la televisión ha tenido un impacto significativo. ¿Qué ha pasado en el país? Que por un problema de recursos económicos, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un acuerdo con el Indotel diciendo, vamos a hacer un levantamiento, identificamos 940.000 familias, le estamos dando gratis el convertidor y un personal que le adecúa la televisión. Miren, cuando una gente vive, por ejemplo, en Pedro Brán, en Las Guayigas, estoy hablando a 20 minutos de aquí, es en la salida del Gran Santo Domingo del Cibao. Yo, por ejemplo, estuve en el territorio y me di cuenta de que muchos hogares, frente al dilema de producir recursos, ¿qué compran? ¿Comida o televisión nueva? No, prefieren la comida. Entonces, el instrumento de la televisión se ha quedado rezagado. ¿En qué mejora eso? Eso mejora el espectro, la calidad y ayuda para que tú consumas un producto televisivo mucho más efectivo. Ustedes tienen, por ejemplo, un producto de la televisión moderna. Pero eso es un privilegio. En el país, repito, hay 940.000 familias que no tenían esa condición. ¿Dónde se comenzó? En el este y en el Gran Santo Domingo. ¿Por qué en el Gran Santo Domingo? El último estudio del Ministerio de Economía determinó que la pobreza en el país se concentra más en el Gran Santo Domingo. No es que en el sur dejaron de ser pobres, es que el 34% de las personas que viven en el Gran Santo Domingo tienen técnicamente esa categoría. Comenzamos la distribución, se hace con las iglesias, todas sus denominaciones, el liderazgo social. Ningún militante de ningún partido político puede usar eso para la distribución, porque es un tema de ciudadanía, no es un tema partidario. Ya estamos en Santiago, hemos distribuido 90.000 en Santiago, y la etapa final va a ser el tramo agosto-noviembre, donde vamos a concluir en el sur del país. Este año, la televisión terrestre digital
es una realidad en la República Dominicana. ¿Cuántas pretenden distribuir hasta diciembre? El total es 940.000. 940.000. Entonces, ¿por qué si ya había suscrito el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones ese acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo para producir lo que tú bien has denominado el encendido digital, que es el término correcto, por qué no se había comenzado? Falta de voluntad política de quienes dirigían Indotel. Yo debo decir que el gobierno dominicano en el tramo 2020-2024 había definido mediante decreto eso como una prioridad, la televisión terrestre digital. Hubo un problema de orden burocrático. Cuando nosotros decidimos ir al Indotel, hicimos una especie de balance de los temas pendientes, lo enumeramos y tomamos esa decisión. El presidente asistió al encendido, como también el presidente asistió al nivel de conectividad de 67 localidades en Boechío, que es una herramienta transformadora. Déjeme decirle, en el país hay, en el sistema escolar, un 32% de escuelas que no están conectadas. ¿Qué hicimos nosotros? Iniciamos ese proceso. Comenzamos por el sur por razones obvias. El tema de los destacamentos, por ejemplo, que fue la primera iniciativa. ¿Qué significa un destacamento conectado? Bueno, yo no deseo que ninguno de ustedes vaya a un destacamento, ¿verdad? Pero mire lo que pasa con los destacamentos. En el país, el que asiste a un destacamento sabe que la libreta récord o el lapicero papel mate sirven como herramienta en el siglo XXI de asentar denuncias y querellas. ¿Cuál es el problema? Que con un liquid paper yo puedo borrar fácilmente y actuar al margen de la legalidad. Yo le pongo ejemplos. Si existiera conectividad, a Narcisazo no lo hubiesen desaparecido. Porque una vez ingresado en el centro de cómputos, automáticamente eso va a una fuente y tú no puedes borrarla. Entonces, ¿qué hicimos con el tema de la conectividad en los destacamentos? Hicimos un acuerdo con Infotep, un mes, educando, adecuando, preparando a los rasos policías, en el interés de que se formen. Le mejoramos el destacamento porque era una contradicción ir a una etapa de modernidad con el destacamento destartalado. Y en ese mismo orden tenemos 57 destacamentos conectados. Comenzamos con uno simbólico, que es el de la 40. Eso es en Cristo Rey. Yo no sé si en esta etapa popi de su vida ustedes se han desconectado de esa realidad, pero lo que hicimos fue, junto a la policía, identificar los centros de mayor nivel de conflictividad. Entonces estamos haciendo un esfuerzo en esa dirección y yo creo que el programa de nosotros este año es conectar a todos los destacamentos. Hablemos de las cárceles. Espérame una cosa. Yo no sabía que nosotros éramos Popi. No, pero no hemos ascendido ahí. Déjalo tranquilo. Pero espérate, dame un segundito. Con respecto, por ejemplo, estamos hablando de la televisión terrestre digital. Pero hay unos canales, y yo recuerdo que en el año 2005 se hablaba de esta revolución que iba a acontecer, que para el 2015 en la República Dominicana iba a existir un apagón analógico. Y cuando hablo del apagón analógico, estamos hablando de que aquí no iba a existir una brecha digital. Correcto. Y que por ejemplo, los receptores, tanto la televisión, iban a funcionar en lugar de un solo canal, iban a tener varios canales dependiendo del sistema que establecieran. Ese concepto se llama multicanalidad. Multicanalidad. Sí. ¿Qué ha pasado con eso? Déjame hacer una explicación de la brecha y de la multicanalidad. Ajá. Todo medio televisivo necesitaba un nivel de inversión. Y el argumento para la postergación era el tema de recursos. Pero no podíamos dilatarnos tanto frente al incumplimiento de algunos. Establecimos reglas. Por ejemplo, yo no tengo grandes quejas respecto del nivel de inversión. Reconozco que el capital privado tiene que buscar esos recursos para adecuar su modelo de televisión. Bien, el tema de la brecha. Mira cuál es el problema. Quizás nosotros pensamos que el país es el que nosotros vivimos. Nosotros vivimos en el 5% del país. El 95% del país no tiene acceso a esas herramientas tecnológicas. Entonces la brecha, lo que es una modalidad de exclusión del siglo XXI, que impide que la gente tenga acceso a esas herramientas. Me explico. Si yo vivo en Villa Jaragua, ¿verdad? Y mi papá es un agricultor y no produce para comprarme un teléfono inteligente o un iPad, ¿cómo el niño puede hacer las tareas que le mandan la escuela de forma digital? No puede. Entonces, el objetivo de nosotros es cerrar tanto y tanto la brecha para garantizar que en el siglo XXI los ciudadanos, sin importar
origen social, condición económica, puedan tener acceso a ese tipo de herramientas. El desafío es la inversión. Por ejemplo, en la República Dominicana del siglo XXI, no manejar los elementos digitales es una modalidad de analfabetismo. Yo no sé cómo ustedes se comportan con sus hijos, que es el caso mío, hijas, pero ¿quién de nosotros no ha visto a la hija menor burlarse frente a las pocas destrezas que uno tiene en materia digital? Saben más que nosotros. Bien, eso pasa porque ellos sí son ciudadanos digitales. Claro. Entonces, frente a eso, hay que provocar toda una política educativa. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos en un pleno proceso de colaboración con el Ministerio de Educación para las 67 localidades que nosotros conectamos. Eso implica conectar. Ya están funcionando porque tenemos un dashboard que lo monitorea. Eso significa que los destacamentos están conectados, los centros de atención primaria están conectados, los hospitales están conectados, las oficialías de Estado Civil están conectados. O sea, ellos son ciudadanos del siglo XXI y tenemos que reducir esa brecha. Bueno, Guido. Lo que están conectados también, discúlpame que se me quedó una pregunta en el aire ahorita, también en las cárceles de este país. Desde ahí, todo lo que es delincuencia se produce ahí, sale hacia afuera. Robos se planifican desde la cárcel, asesinatos se planifican desde las cárceles y hemos visto cómo en reiteradas ocasiones se realizan pesquisas y se encuentran teléfonos de alta gama, de todo. Entonces, usted inició un proceso del tema del bloqueo de señales desde las cárceles. Lo puedo explicar. ¿Cómo va eso? Lo puedo explicar. ¿Cuántas cárceles ya tenemos? Lo puedo explicar. Ya con las señales bloqueadas. ¿Y cómo se trabaja esa Yo voy a parte? comenzar con las estadísticas. Porque a veces en medio de la pasión la gente no asume que el método estadístico es el punto de partida para una definición de políticas públicas exacta, inteligente. Claro. La República Dominicana, el 36% de los robos tienen como destino un celular. Pero el 90% de las llamadas telefónicas que terminan en delito vienen de la cárcel con teléfonos robados. Sí. Ese es el número. Ahora, ¿qué hacer? Nosotros hicimos una coordinación con la Procuraduría General de la República, con el Ministerio de Interior y Policía, y le entregamos 300 millones de pesos entregados a una mujer tan correcta como doña Miriam Germán Brito y doña Jenny, y el director de prisiones, que es el doctor Hernández. Identificamos 4 recintos carcelarios. ¿Por qué? Porque había una tendencia mayor a ese tipo de llamadas. Ahora, ¿por qué identificamos eso? Porque técnicamente había un inconveniente. Cuando usted con un jammer bloquea un centro carcelario, debe tener el cuidado de que no afecte la comunidad. Claro. Ahora, ¿qué pasó? Que en algunos centros carcelarios la comunidad iba a ser impactada porque se construyeron hace 50, 60 años. La Victoria es el mejor ejemplo. Un pueblecito. Ya eso es un municipio. Sí. Entonces, había que tener cuidado. Entonces, ¿cuáles identificamos? Digo, yo no quisiera que ustedes visitaran la cárcel, háganlo como periodistas, pero no es mi deseo. Pero hay una que es un territorio del infierno en la tierra, el 15 de Azo. ¿Ustedes han ido? Sí, yo he ido. Ya. Yo he ido. Eso no tiene madre. Otra. Rafael. No tengo que explicarle esa, ¿no? Hay una que es en La Vega, que después voy a explicar lo que significa la paloma para ellos. Y hay otra que es Anamuya en Higüey. Es la famosa cárcel que se quemó. Bueno, Que la quemaron. correcto. ¿Qué pasa con esas cárceles? Como no tienen un entorno poblado, se nos hace mucho más fácil el bloqueo. Ya comenzamos con las pruebas. El director del DNI me dijo que por un tema de inteligencia no la vamos a anunciar. Pero ya las pruebas están hechas. Efectivas. Ahora, ¿qué hacer con los otros privados de libertad? Como a finales de marzo va a haber un desplazamiento para un sistema carcelario, Las Parras. Las Parras. De la Victoria para Las Parras. Entonces, todas esas personas se van y a Las Parras, como no hay entorno, van a estar bloqueados. Ok. Bueno, Guido, mira, hay un tema lo que crea la ley de Indotel, que fue a mediados de los 90, ¿no? 98. 98, finales de los 90. Yo creo, Guido, y ahí viene la pregunta, que ya amerita una segunda ola de reforma. Sí, claro. Todo el tema de la ley de las telecomunicaciones. Yo te tengo la propuesta y pregunta conjunta.
Yo creo, Guido, a propósito de esta sentencia que hubo que obligarlo para las prestadoras, y cada vez que hay un tema hay que llevarla a su propia legalidad, las prestadoras. Tú estás conteste de que en esa ola de reforma las prestadoras deben salir del consejo del Indotel porque son juez y parte ahí adentro y manejan las informaciones que a ellas mismas le van a aplicar su propia ley. Okay, lo primero entonces eso, perdóname. Yo creo, y ahí es la pregunta, que deben salir las prestadoras del Consejo de Indotel en un proceso de reforma. Y segundo, la incorporación de esta nueva realidad que es la inteligencia artificial. Entonces, por favor. Ok, lo primero es que evidentemente la ley es obsoleta. El nivel de evolución entre el año 1998 y la fecha es evidente. Por ejemplo, habla de fax la ley y el concepto de internet no lo tiene. Eso amerita una reforma y lo voy a anunciar aquí. Nosotros tenemos pautado para el próximo 17 de marzo, yo me acuerdo con UNIBE, un foro que se llama ¿Hacia dónde van los medios de comunicación? Vamos a traer a Cebrián, a Ramonet, a varios directores de periódico y un experto en fake news, que fue presidente de la Junta Central Electoral de Ecuador, es el ayudante de Almagro. Entonces, ¿cuál es el interés de nosotros? Poner en primera línea la obsolescencia de la ley para terminar depositando por ante la Cámara de Diputados, por ante el Senado de la República, una modificación de la ley. Yo, como soy presidente del órgano, no puedo emitir consideraciones respecto de miembros o representantes que sus instancias le delegan responsabilidad. Será materia del Congreso hacer esa modificación. Ahora, yo le quiero adelantar lo siguiente. Por ejemplo, la gente me dice, Guido, pero ustedes no regulan lo que está pasando en las redes. Y Indotel no regula contenidos, al menos que la ley no lo facilite. Ahora, ¿qué yo creo? Que lo mejor que le ha pasado al siglo XXI es el carácter eficiente de las redes sociales. Las redes sociales han democratizado el sentido de la información, han roto con el monopolio editorial, han hecho a cada ciudadano una especie de comunicador. Muy bien. La velocidad del conocimiento, el acceso a la fuente de información. ¿Quién de nosotros no es un candidato a Google todos los días? Bien, hasta ahí va muy bien. Ahora, hay fenómenos que se derivan de esa apertura que ameritan un nivel de revisión. Por ejemplo, yo creo que los políticos, repito, los políticos hemos hecho una contribución fatal a distorsionar el espíritu de las redes. Porque la estamos usando como una herramienta política distorsionadora que el ciudadano, que es en definitiva el receptor de ese vehículo de la información, está constituyéndose en una presa fácil del fake news. 62% de la información que está en las redes es falsa. Sí, así es. Y hay toda una teoría que se han construido sobre el concepto de fake news. Entonces, eso genera el siguiente problema. Para el orden práctico, por ejemplo, mi madre tiene 78 años. Lo digo públicamente porque ya no le esconde. Mi mamá un día se aparece en mi casa muy agitada porque vio que una persona en las redes dijo que yo tenía cáncer. Primero es falso. Gracias a Dios estoy bien de salud. Primero, ¿qué control tenemos nosotros? No estoy conculcando derechos, ¿eh? Sí. O sea, ¿qué nivel de control tiene el ciudadano en ese mismo orden? Cuando tú accionas en justicia, y yo he sido beneficiario de 2 sentencias condenatorias en materia de difamación, el tiempo que transcurre entre la acción legal y el daño que te generan. Pero una cosa, Guido, Y voy a otro tema, tema. Ahí mismo. Porque es parte de una reflexión colectiva que tenemos que hacer todos. O sea, ¿y por qué una persona desde las redes tiene que afectar mi privacidad? ¿Por qué tiene que hablar sobre mi intimidad sexual? Los delitos electrónicos. Ideológica. Entonces, yo creo que eso tiene que ameritar una reflexión. Bueno, que se abra el debate, como decía, ¿verdad? Sí, claro. Se abre el debate, se hablan 100 flores ¿verdad? De opinión. Pero hay una un tema cosa, muy pero conectado con antes, ese. antes de salirnos de ahí, porque yo quiero puntualizar con Guido sobre este tema y enlazar ahí con una declaración del presidente Luis Abinader. Guido, reitero la pregunta. ¿Cómo pueden estar las prestadoras de servicios dentro del Consejo de Indotel si ellas son las que hay que regular? No, es que en el mundo del Indotel no solo las prestadoras,
Están los cableros. Pero me refiero en general Están a las ese emisoras sector. radiales. Hay todo un universo alrededor de eso. Lo que pasa es que yo no puedo emitir ningún tipo de consideración. Ok, ya te lo acepto. Muy Yo bien. soy Bueno, presidente del órgano, yo no puedo hacer una valoración. pero ahí conectando, perdóname, José Tomás, pero conectando ahí con la misma, es que si no lo enlazamos se pierde la idea. Okay. Lo que dijo el presidente, a propósito de lo que tú acabas de decir, el presidente Abinader, de que se debe regular la publicidad del Estado con aquellos medios que difaman, que injurian, lo que sea. Y, o sea, eso en el ámbito, eso bordea una raya de censura, de previa censura, y quizás genere autocensura. No, vamos por parte. Yo creo que la intención de Indotel, utilizando una plataforma académica, es generar un debate alrededor. Hay que debatir las ideas. O sea, desde el poder no se puede presumir que se tiene el monopolio de la verdad. No. Pero tampoco creo en la policía del pensamiento, ¿no es verdad? Esta no es una sociedad orwelliana. Ahora, sin embargo, yo lo que sí creo que el ejercicio excesivo de la libertad, yo siempre lo prefiero frente al autoritarismo. Oye, yo siempre lo prefiero, siempre, eso es innegociable. Ahora, a la ciudadanía hay que garantizarle niveles de que la información que consume tenga como regla fundamental ser un vehículo de información efectiva. Yo no discuto el hecho de que los intereses económicos estén permeados. Pero colocar publicidad o no por eso. Ahí voy. Entonces, el gobierno tiene su política de comunicación. Ahora, la responsabilidad de un gobierno, cualquiera, del que yo soy parte, es garantizar que las políticas de financiamiento respecto de la publicidad oficial no sean para comprar voluntades, ni para cooptar simpatizantes, pero que tengan como regla fundamental informar con veracidad. Porque, ¿cuál ha sido el problema? Se lo voy a decir frente a ustedes, que son periodistas, con el dolor de mi alma. Es que, así como la clase política experimenta niveles de decomposición, también eso pasa en los medios de comunicación. Los periodistas dejaron de defender causas, ahora les fascinan los costos. Y tú sabes cuál es el riesgo que yo corro cuando digo esto. Pero yo siempre digo la verdad. O sea, hace 20 o 30 años, el mundo de lo editorial defendía causa. Tú cogías a gente de derecha, Rafael Herrera, defendía causa. Germán Horne defendía causas. A Gregorio García Castro lo mataron, defendía una causa. Orlando Martínez defendía una causa. Aquí ¿Tú tienes a don Percio Maldonado? Sí, sí, es verdad. Sí. Que es el presidente de la Asociación Dominicana de Diarios. Sí. Aquí existió un director de periódico en época de mucha dificultad del Nacional, Freddy Gardón Arce, poeta, escritor. O sea, gente que tenía un nivel. La democratización y el acceso plural a los medios, excúsame que le diga, ha rabalizado el espíritu de la opinión. Aquí hay gente que piensa con falta ortográfica y dice aiga y está orientando, informando. Claro, eso también expresa la descomposición de la clase política, del sector empresarial, pero los medios de comunicación no están exentos de eso. Pero la principal tarea de ustedes, los medios, es un vehículo de orientación. ¿Qué ha pasado? Y ahí vuelvo a la culpa de la clase política. Que los políticos de un tiempo a esta parte, todos, sin excepción, han jugado a la partidarización de la opinión pública. Entonces la gente siente que hay un atrincheramiento de la opinión. Fulano opina así porque es de tal partido. O responde ideológicamente a tal. No, al ciudadano hay que llevar la información. Y a partir de ahí, que él asuma la verdad. Por ejemplo, en Estados Unidos el New York Times hace un endoso editorial. Yo estoy con Juan Pérez porque es mi candidato por esto y por esto. Sí. Muy bien. Muy bien. En El País, Cebrián escribe y dice, mira, yo estoy con fulano de tal. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en Estados Unidos, el que escribe los editoriales del New York Times no tiene un programa de televisión ni de radio para que el gobierno le mande publicidad. Pero aquí es el programa 60 minutos, que es un programa legendario en Estados Unidos, no tiene publicidad oficial. Pero que es una sociedad equilibrada, una gente tiene un trabajo y tiene un trabajo y ya. Tú hablabas hace un... Digo, pero eso es un tema que hay que debatirlo. Hay que debatirlo. Con responsabilidad, sin ningún tipo de tapujos. Perdón, el temor que hay, Guido, es que tal como lo ha planteado el presidente de la República, haya algunos funcionarios, por ejemplo, que exacerben o malinterpreten esa... Porque fue una opinión emitida por el presidente de la República.
Pública, no fue que trazó una directriz. Pero hay el temor de que eso pueda ser utilizado para justificar actos de persecución a gente que se entienda que de alguna manera están difamando al gobierno. Pero déjame decir lo siguiente, el gobierno dominicano no tiene ningún interés de conculcar derechos. Lo que más contribuye al desarrollo democrático es la crítica. Y la crítica es importante para mejorar el funcionamiento del modelo político. Eso está fuera de discusión. Lo que tiene que garantizar el gobierno es que el vehículo de la propaganda no sea un instrumento de halago reiterado a quien gobierna. Sea un instrumento que eduque, forme, prepare, bien informe. Eso estamos claros. Ahora, hay un tema que ustedes no quieren colocar sobre la mesa. Yo creo que el gobierno no debe darle publicidad, yo creo, a medios que son ilegales. No debería. Eso sí, porque eso es transgredir la ley. Eso es estimular a prácticas ilegales. Por ejemplo, ¿cuántas emisoras ilegales piden publicidad oficial? No tenemos idea, danos la cifra. Sí, la piden. La piden. Entonces, yo creo que ahí sí el gobierno tiene que entrar. No por un problema de que esté a favor o en contra, sino por un tema de legalidad. Porque tú no puedes estimular el cumplimiento de la ley cuando tú estimulas, a su vez, a los incumplidores de la ley. Eso sí. Claro. Ahora, de que se conculque y se persiga, imposible. Aquí han existido gobiernos que se han caracterizado por la persecución de las ideas. Y un gobierno no puede matar a nadie, ¿verdad? Ni perseguir a nadie porque piense diferente, ¿no? Yo creo que sí. Guido, pero qué bueno que tocaste el tema de las emisoras ilegales que existen en la República Dominicana. ¿Cuáles son las medidas que está tomando el Indotel con respecto a cantidades de personas? Hay 18. Políticos. No, dicho sea de paso, tienen emisoras ilegales en la República Dominicana. Hay dos modelos de emisoras, las irregulares y las ilegales. Las irregulares son aquellas que marcaron el paso de la legalidad y cayeron en incumplimiento. Esas pueden volver a ser legales. Correcto. Ahora, las ilegales nunca han tocado la puerta de Indotel. Hemos cerrado 18, porque eso es un procedimiento que hay que garantizarle derecho a la gente. Pero si en 4 meses hemos cerrado 18, vamos bien. Claro. ¿Quiénes son la mayoría de los dueños de esas emisoras ilegales? Políticos, militares, empresarios asociados a políticos. Eso es verdad. Honestamente, a mí todo el que me ha llamado respecto a ese tema. Y con respecto a las interferencias, por ejemplo, tenemos Haití, que está interfiriendo, las emisoras haitianas interfieren en la República Dominicana. Cuando yo voy a Neiva, voy a Pedernales, en lugar de escuchar una emisora dominicana, lo que estoy escuchando son las emisoras haitianas. Okay. ¿Cuáles son las medidas que está tomando el Indotel? Nosotros hicimos un estudio, lo vamos a hacer de público conocimiento, sobre el nivel de interferencia. Eso obedece a un factor técnico y a otra realidad. El técnico. Las emisoras nuestras, en su mayoría, que inciden en la parte fronteriza, tanto por el ámbito sur como por la línea, tienen una baja potencia. Y las emisoras colocadas del otro lado, como superan la potencia, interfieren. Nosotros tenemos una solución técnica a eso. Lo más grave es que nosotros no tenemos un interlocutor válido en Haití por la situación de Haití, para que el funcionario de similar jerarquía a la que nosotros desempeñamos, organicemos una solución de carácter institucional y resolvamos el problema. Yo no tengo ningún tipo de prejuicio contra nadie, pero yo estuve en Hondo Valle hace menos de un mes y se escucha, la única emisora que se escucha es la 104. Está instalada en San Juan de la Monga. Las otras son emisoras haitianas. Tú escuchas más compa que merengue. Claro. Entonces, eso hay que buscar una solución. Una penetración cultural. Sí, nosotros tenemos, y lo vamos a invitar a ustedes, una solución planteada. Cuando hagamos el informe, lo hagamos público, ya lo tenemos, sobre el tema de las interferencias, ahí tenemos una solución con las emisoras comunitarias. Ya hicimos un acercamiento con el Instituto Bertiano, hemos hablado con el Ministro de Defensa y con el Ministerio de Educación para generar toda una especie de ola educativa que tiene que ver con el tema cultural, musical, educativo. Por ejemplo, ayer nosotros hicimos un reconocimiento a Radio Santa María, que es un símbolo esencial. Lo vamos a incorporar a ellos, porque si alguien tiene destrezas en materia de alfabetización radial, son ellos. Y que antes tenía alcance nacional. ¿Qué pasó? Sí, no tienen alcance nacional. Sí, teniendo. En lo político. Hay mucha ciencia. Y además, déjame decirle una cosa. Yo no vine aquí a revelar mi edad, pero yo vengo de una tradición donde Radio Guarachita, nunca bien ponderada,
nunca bien ponderada, Radamés Aracena, Dios lo tenga en gloria, hizo una labor de carácter social. Claro, Los guaguaguá de esos la época. anuncios y todo Los eso. guaguaguá de la época. No, pero era eso Radio tenía una Guarachi. simbología. Sí, O sea, murió a fulano de Juana, tal, que en tal espere sitio. a que va a salir del cruce de Boca Chica, Sí, no. que su tío Ese era se el rompió un telégrafo de brazo. la época. Sí. Correcto, pero eso hizo una contribución. Claro que sí. Y nosotros en Indotel le vamos a rendir un homenaje también a Radio Guarachito. En lo político, Guido, ayer veíamos cómo la diputada Soraya Suárez de Santiago, Amiga mía. bueno, ella dice Se que le el murió su madre recientemente. PRM le ha fallado al país, decía ella en el día de ayer, y que el PRM debe encontrarse porque ahora mismo hay una división a lo interno que le está afectando. Eso es verdad. Sabe que Soraya y yo somos muy buenos amigos hace muchos años, su amigo, su esposo de toda la vida. Ella es una persona que ha sido siempre una libre pensadora. Emite sus consideraciones y yo que tengo un estilo similar no puedo hacer ningún tipo de impugnación. Por el contrario, yo lo que creo es que con esa conciencia crítica hay que generar los mecanismos para mejorar el funcionamiento del partido. ¿Qué yo creo? Que el partido tiene que acompañar al gobierno en muchas de esas acciones, no solo con el tema del funcionariado, sino traduciendo las políticas efectivas del gobierno, los niveles medio y de base, para que los compañeros defiendan la acción del gobierno en la esquina, en el colmado, en el colmadón, en la guagua, en la universidad. Yo te voy a dar dos ejemplos. Mira, tú puedes entrar en debate sobre cualquier aspecto de la función pública. Bien, ahora, los indicadores macroeconómicos del gobierno revelan que con un entorno regional en conflicto, nosotros tenemos índices, indicadores superiores. Mira, la economía dominicana creció 5.1%. El nivel de inflación tiene 3 puntos, controlada. Y, oigan, la ocupación ha sido la más alta en la historia del país. 5.050.000 personas ocupadas. Entonces, esos elementos, tú puedes estar de acuerdo o no con ellos, pero vamos a discutirlo. Cuando tú tienes un turismo que crece, 14% del PIB, miren, en el primer cuatrimestre del año vamos a superar en 10% respecto a lo que pasó en el año 24. El turismo vamos bien. La zona franca colocaron 8.000 millones de dólares a la economía dominicana. ¿Y qué decir de las remesas? La gente puede decir, bueno, la remesa no es un factor que nace en la República Dominicana. Sí, pero impacta favorablemente en la economía. Cualquier otro día, ustedes me inviten. Yo, por ejemplo, tengo la necesidad de hacer una reflexión respecto al tema de las remesas. El año pasado representaron 10.5% del PIB. Del PIB. Eso es mucho. Sin embargo, las características del modelo migratorio dominicano revela que de 10 dominicanos que viven en Estados Unidos, ya 5 nacieron allá. No tienen la obligatoriedad del envío. No. Sí. Hacia futuro hay que transformar el modelo económico dominicano porque esa generación ya no tiene ningún vínculo con el país. Pero hay un tema, Guido, que Eso acogota a la población y revela una incompetencia impresionante del gobierno dominicano con relación al sistema eléctrico. Es una queja. 5 años con un señor ahí que parece que fue como tú dijiste el acuerdo de Indotel, que era un pacto con el diablo, parece que tenía quien tenía el tema de Indotel. Este señor... El arrendamiento de la renta del edificio. En aquel donde caso, funciona Indotel. pero el señor que Marrancini parece que tiene un pacto con el diablo también, porque de gobierno en gobierno está dirigiendo el sistema eléctrico y cada vez que lo agarra es un descalabro. Entonces, o sea, este tema del sistema eléctrico parece que no tenemos solución, como que el gobierno en 5 años desentendió tres grandes eso. desafíos que tiene esta administración, y eso de los que cree que una buena gestión va a ser el elemento favorable para el éxito electoral a futuro, pero el gobierno tiene 3 desafíos importantes. El tema eléctrico es un desafío importante. Pero ¿por qué con Marrancini todo el Pero tiempo? déjame enumerarlo. El desafío eléctrico, 1. El tema de la seguridad ciudadana, que hay evidente mejoría, ahí están las estadísticas. Y en tercer lugar, yo pienso que el crecimiento de la economía tiene que tocar todos los sectores. La gente tiene que entusiasmarse con el bolsillo y en el estómago respecto al crecimiento de la economía. Si somos capaces de hacer esas 3 cosas y no cometer barbaridades en términos de práctica de corrupción, la sociedad dominicana va a tener la oportunidad de elegir en el 28 entre el pasado y el futuro. Y en función de eso yo pienso que el tema eléctrico es un tema que está pendiente. Yo te voy a hacer en la una pregunta. agenda ¿No hay más nadie que sepa aquí del sistema eléctrico que no sea el señor Marrancini? Bueno, esa respuesta la debe dar el presidente de la República. Yo lo voy a ver hoy, a las 7 de la noche me toca. Y si Por tú favor, quieres- pregúntame. y si tú quieres, Dice le traslado. Grimer,
Presidente, me dijo Graimer que si en este país no hay más nadie que sepa llevar el sistema eléctrico de un hombre que es juez y parte, porque es parte del negocio del sistema privado y no administrar. Te garantizo que se lo voy a preguntar. Como que Drácula está administrando el banco de sangre. Decía Francisco Javier y también el expresidente Danilo Medina de que el gobierno de Luis Abinader había fracasado. Y sobre todo en lo que tiene que ver con la parte energética. Pero no, mira, lo que ayer aquí. La lucha política dominicana necesita un espacio como para la reflexión. El expresidente Danilo Medina, Francisco Javier, todos, qué bueno que entremos al territorio del debate de las ideas. Eso es importante. Tendremos tiempo para eso. Pero yo tengo la obligación de hacer algún tipo de recuerdos. Tú puedes discrepar lo que tú quieras de Luis Abinader y de la gestión, pero los hermanos Luis Abinader no son suplidores del Estado. Tú puedes discrepar lo que tú quieras de Luis Abinader, pero durante la gestión de Luis Abinader, ninguno de sus funcionarios fundamentales ha hecho un emporio del abono que ha sustituido a las dos empresas tradicionales de abono. Es correcto. Tú puedes discrepar lo que tú quieras de Luis Abinader, pero hay distancias olímpicas entre Jean Alain y Miriam Germán Brito. O sea, discrepa lo que tú quieras, o sea, no hay ningún tipo de problema. Pero yo no conozco el primer funcionario del gobierno actual que haya constituido del gobierno un emporio en el sector de la aviación. Entonces es un tema que la sociedad dominicana lo tiene ahí y lo vamos a discutir sin ningún tipo de problema. Discúlpanos, porque no es tu área, el derecho de ellos y la sociedad es mucho más inteligente de lo que piensan algunos. Guido, discúlpanos que no es tu área, pero tú eres un político y eres un hombre de Estado. Sentado ahí donde tú estás, estuvo aquí ayer Francisco Javier García. Hizo un planteamiento desmintiendo al presidente Abinader respecto de la cantidad de toneladas de tierra rara que puede haber, que no hay manera de que aquí hayan 100 millones, y nadie del gobierno en materia energética ha orientado al presidente en eso. A nadie lo ha desmentido, de 100 toneladas de tierras raras. Bueno, pero lo más importante es que él dijo que no va a ser posible la explotación de la tierra rara en este país, que eso no va a ser posible por un tema de la peligrosidad química, radioactiva y de contaminación posible, que dañaría brutalmente el sistema turístico. Mira, yo hubiese querido escucharlo con ese nivel de preocupación cuando el contrato de Barrigol, que él era un ministro de primera línea. Lo que pasa es que la coyuntura argumental de alguna gente es en función de que esté en el gobierno o en la oposición. El gobierno tiene que ser receptivo a la crítica. Pero yo pienso que hay gente que ha tenido la oportunidad de hacer las cosas bien, no la hizo y ahora le reclama a otro que lo haga. Entonces, de ese tema vamos a hablar a futuro. Yo pienso que el gobierno tiene que concentrarse en hacer las cosas correctamente, en demostrarle a la sociedad dominicana que cada quien haga su agenda, pero cuando hay un cuestionamiento sobre el desempeño eléctrico, sobre tierras raras, sobre transparencia, le demos respuestas institucionales. Yo, por el contrario, yo creo que la crítica que hace mucha gente nos favorece, porque nos da la oportunidad de hacer planteamientos. Sabemos que está corto de tiempo. Que ya No. Está bien, estamos bien de tiempo. No, pero el tema de Estados Unidos. Pero en el caso de Francisco Javier, yo creo que él tiene temas hacia lo interno de su partido por resolver. Eso no implica que él no haga los señalamientos del lugar. Y qué bueno que lo haga. Qué bueno que lo haga. Pero él hacía una reflexión precisamente con el tema de las tierras raras. Él decía que en China es donde está la mayor reserva y que República Dominicana no estaba por encima de China en ese sentido. Vamos a esperar que la agitación de un aspirante sea validada en su convención interna y después tendremos tiempo para discutir los temas de nación. Yo acepto que los políticos opinen sobre todos los temas, más él que es un precandidato, es el interno de su partido. Ojalá lo haga Juan Ariel, buen amigo. Ojalá lo haga el ex candidato presidencial también de ese partido, lo haga doña Margarita y todo el que quiera contribuir con el debate de las ideas. Eso es bueno. Repito, tuvieron oportunidad y tiempo para hacer las cosas correctamente y la sociedad le votó en contra. Para los amables televidentes que se integran en este momento a Matutino Su Mundo, estamos conversando con el doctor Guido Gómez Mazara, abogado político destacado de nuestro país, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Fue el consultor jurídico del Poder Ejecutivo más joven e hizo una labor brillante en el gobierno de Hipólito Mejía Domínguez. Pregunta para Guido Gómez Mazara. La Junta Central Electoral produjo un comunicado recientemente
exhortándole y recordándoles a los partidos políticos que la época de pre-campaña y de campaña no había comenzado, porque todos los partidos políticos están en un estado como de ebullición, como si estuviésemos en un periodo de campaña. En el PRM, tu partido, hay como 8 o 9 proyectos presidenciales de gente que se cree que sí que tiene la capacidad para ser candidato presidencial. Ese comunicado lo recordó otra vez, lo reiteró en un mensaje en el altar de la patria cuando fueron a hacer una ofrenda floral el presidente de la Junta Central Electoral acompañado del pleno de la Junta. ¿Qué está pasando en el PRM? Hay funcionarios que están descuidando sus responsabilidades como administradores de la cosa pública, están descuidando la ayuda que deben darle al presidente de la República para hacer un buen gobierno y terminar un buen gobierno, y eso de alguna manera puede conducir a un debilitamiento del gobierno. Mira, yo he sostenido mediante carta y en los argumentos frente al presidente de un grupo de personas que nos reunimos con él, la tesis de que hablar de aspiración el 28 ahora es una imprudencia, que hay plazos consignados tanto en el orden de la competencia interna como de la candidatura que están ahí, y que si desempeñamos bien el gobierno, como yo espero, esa va a ser la garantía de éxito a futuro. La candidatura presidencial en la República Dominicana ha experimentado un proceso de morrobelización. Recuerdo a Morrobel. Morrobel es una figura que tenía a Freddy Veras Goico, que caricaturizaba a los políticos. O sea, aquí hay gente que está en el legítimo derecho de aspirar, pero la intención de hacerlo es reproducir el criterio de Morrobel sobre la política, porque no poseen las competencias, la formación, la preparación y el adiestramiento. Están en su derecho. Ahora, se construye un nivel de complicidad de gente que confunde presupuesto con liderazgo y conectan su aspiración legítima a la nómina pública y creen que cuando nombran 2, nombran 3, dan publicidad, se hacen líderes. Una persona se hace líder político porque sus ideas trascienden e impactan en la sociedad. Eso no tiene que ver nada con dinero, ni con patrimonio. O sea, el éxito de los políticos fundamentales no ha sido por el dinero. Peña, Bosch y Balaguer no eran dinero. No. Y son políticos que hace 30 años no están en el centro del debate, pero son referentes. Otra cosa. Tú ya no eres tan joven como cuando yo te conocí, pero tú has sido testigo de sección. Cómo la fuerza del dinero no ha sido exitosa. En el Partido Reformista el que tenía dinero era Donald Rí. Jacinto, Carlos Morales. En el viejo partido nuestro, Manolo Fernández Mármol, Jacob Maglu, Tatuedeca, Miguel Vargas. ¿Quién fue el candidato más reciente del PLD previo a esta elección? Gonzalo, dinero. Oh. Luis Abinader no ganó las elecciones por un tema patrimonial. Luis Abinader ganó las elecciones en el año 2020 porque era la expresión de cómo la ciudadanía se sentía insatisfecha con el PLD y le votó. Y en el 24 volvió a ganar porque las fuerzas fundamentales estaban divididas. Y porque mucha gente aprecia su gestión gubernamental. Tan elemental, pero no es el dinero. Y en este caso, Guido, ¿qué debe tener ese candidato presidencial para garantizar la permanencia del PRM en el poder? Porque hay mucha crítica. Capacidad de compactación, ideas fundamentales. O sea, el candidato de la oposición va a ser Leonel Fernández. Y todos los otros son artilugios. ¿Cómo? O sea, que el PLD... No, yo pienso que el PLD está en un proceso donde la impugnación ética todavía es muy fuerte. Yo veo encuestas. Yo las veo, las encuestas. Ahora, lo que revelan las encuestas más recientes, las serias, es que Leonel Fernández sacó una cantidad considerable de votos en el pasado proceso. La pregunta es la siguiente, mis compañeros muy queridos todos, tú lo sientas ahí con Leonel. Después que Luis Abinader oficializó que había que debatir, siendo presidente de la República, nadie puede rehuir a un debate. O sea, no hay capacidad entre tus compañeros. No, eso no es verdad. En mi partido hay gente apta y con condiciones. Okay. Yo lo que dejo es en el aire la siguiente argumentación. Sienta a Leonel Fernández ahí e imagínate cualquier otra persona que hacia lo interno de mi partido puede tener ideas básicas sobre estabilidad macroeconómica, calidad en el gasto, inversión extranjera, relaciones con Haití, eficiencia del sector público. Porque hay que tener una formación mínima, no es la fuerza del dinero, porque el dinero lo que ha hecho es distorsionar la política. Eso es clientelismo. Pero tú tienes que exhibir fundamentos doctrinarios básicos para ser presidente de la República. Finalmente, Guido. Pero hay dentro del partido Sí, con claro, esa característica. claro, entonces. claro.
que no se nos quede el tema de las candidaturas independientes y el lío que eso ha armado a los partidos políticos, porque hay quienes dicen que esa sentencia del Tribunal Constitucional, la número 0788, emitida el 13 de diciembre del 2024, ha creado un mare magnum y que de alguna manera se ha convertido en una amenaza para la estabilidad y consolidación de los partidos políticos. Ya ayer, la Junta Central Electoral produjo la última reunión con los partidos políticos para conocer sus recomendaciones para el proyecto de ley que va a enviar al Congreso Nacional para regir las candidaturas independientes. Mira, 1. Las candidaturas independientes son el resultado de la incapacidad del sistema de partidos para seducir y convencer a una cantidad considerable de gente. Es innegable que hay una parte importante de la población que está insatisfecha con el comportamiento de los partidos, que no son democráticos, que conculcan derechos, que eligen sin un criterio auténticamente democrático. Eso es verdad, esa es la realidad. Por eso tú ves cada día que en los procesos electorales hay un nivel de abstención altísimo, porque tenemos un sistema de partidos que no seduce a la gente. Ahora, en términos prácticos, una candidatura independiente siempre ha estado presente en la mente de muchos dominicanos y dominicanas. Y hay otros países referentes. Y se han presentado. Sí. Lo que pasa es que en otros países el concepto de outsider ha tenido mayores posibilidades. Hago un recuento. Fujimori era un outsider en Perú. Un outsider. Sí. Esa es la verdad. Monda y Lironda. Correa en su momento fue un outsider en Ecuador. De la academia. Chávez fue un outsider. Entonces, no es el caso de Lula, que viene del Partido de los Trabajadores, por ejemplo, y es una persona con los elementos. Tú sabes una cosa, la gente dice Bukele. Bukele no fue un outsider. No. Bukele era miembro del FMLN y fue alcalde en 2 espacios de participación. Cuando el FMLN le cierra la puerta, él construye un partido. Él se construye ese relato él mismo, pero él no era outsider. Él no era outsider, no era outsider. Entonces, en la sociedad dominicana siempre hay gente que ha querido ser candidato. Ahora, yo lo que me imagino es que ese candidato independiente, el que surja, o la candidata independiente que surja, debe saber dónde va a tener el personal para defender los votos en Miche o en Vengan a Ver. La estructura. Porque es una estructura Sí. que está en la supervisión de los votos. Pero yo no tengo ningún tipo de preocupación. Y en este caso, Guido, hay un tema interno que está aconteciendo en el Partido Revolucionario Moderno. El presidente Luis Rodolfo Abinader tiene su candidato. Y Hipólito Mejía tiene su candidata. O candidata que tiene Luis. Candidata, una candidata. Hipólito Mejía tiene su candidata. Hay algunos funcionarios que también pues, son candidatos presidenciables, que están desde ya comenzaron a hacer la campaña de manera interna y otros han dejado ver el refajo. En el caso de Guido Gómez Mazara, ¿te veremos en el 2028 como candidato? Yo he dicho que por ahora no voy a hablar del tema, pero yo te voy a responder como le dijo Juan Gabriel a Jacobo Zabludovsky, periodista importante de México, que le preguntó a Juan Gabriel en el aire sobre su orientación sexual. Y él dijo, pero lo que está a la vista no necesita espejuelo. Ahora, yo lo que creo es que hay que tener el nivel de prudencia. Este no es el momento de hablar de aspiraciones, este es el momento de hacer una buena acción, ayudar al gobierno. Y la estás haciendo. Eso es una locura, andar en aspiraciones, porque tú desatiendes tu responsabilidad y genera la idea de finca en todos los espacios de participación, solo los míos. Así no puede ser. Y mira, al final de la jornada, es el talento que se impone. Eso es así. Olvídate de eso. ¿Están quedando el presidente solo, los funcionarios en este gobierno, en el momento, sobre todo por el tema? Yo me contacto frecuentemente. Hoy tengo que verlo a las 7. No, pero de acuerdo a lo que tú ves, tú estás en el tren gubernamental y eres parte del PRM. Y siempre, en los últimos meses, se ha dicho que el presidente está gobernando él solo, porque la mayoría se están concentrando en el tema político, en buscar candidaturas. ¿Tú cómo lo ves realmente? No es mi caso, no es mi caso. Y déjame decirte lo siguiente. Tú hiciste una referencia respecto de que el presidente no tiene candidato. El presidente se ha comprometido con nosotros, primero, a ser árbitro. Eso no es verdad. Hay gente que anda buscando sombrillas. Y en el caso de Hipólito, tú tienes que entender que Carolina es su hija. Claro. O sea, mi mamá está conmigo. Eso es normal, eso es La mamá normal. de Wellington está con Wellington. Los papás de David, que los otros días los vi en un parador y hablamos muchísimo, están con él. Fabricio debe estar contigo. Es normal, no hay que ponerse guapo por eso. Ahora, más allá de los temas de vínculo familiar, hay una actitud frente a la sociedad que es la que tiene que validar eso. O sea que eso no hay que... ¿Hasta cuándo te vamos a tener en el tren gubernamental? El día que yo decida oficialmente la candidatura, me voy del tren gubernamental. Perfecto. Guido, ya en esta parte final,
agradecer por supuesto tu presencia, tu apertura, como siempre. No, yo no tengo tema prohibido. Exactamente. Te vimos en Washington. DC. Te vimos en Washington. Aquí había montada toda un relato sobre tu imposibilidad o tu situación en Estados Unidos y particularmente el Departamento de Estado. ¿Cuál es la realidad al día de hoy de todo ese relato que se montó sobre tu relación con los Estados Unidos? Tú sabes que yo di clase de derecho romano y había un aforismo en latín que se llama res non verbas, hechos no palabras. Yo creo que hay mucha gente que me quiere devolver a episodios superados en la intención insana de que la sociedad dominicana compre ese estigma y ese criterio. Yo digo lo siguiente, yo estudié en Estados Unidos, eso lo sabe todo el mundo. Yo fui a un programa de estudio que se llama... Yo aprendí inglés en un departamento de Teacher College, que es Columbia University. Y fui a un programa de estudio de New School for Social Research. Yo estoy casado con una ciudadana norteamericana, mis hijos son norteamericanos. Pero en tercer lugar, que es lo más importante, en el marco de la Guerra Fría, aquí se construyó, y en toda América Latina, la consideración de que por los lazos revolucionarios y la militancia de gente como mi padre, yo tenía una idea contraria a. Y en ese interés, Dios, yo soy muy creyente, ha sido tan justo que a quienes usaron para impugnarme en esa dirección, yo creo que los tribunales norteamericanos han decidido su suerte, que es en el caso del doctor Melgen, tú sabes cómo terminó. Claro, y por Menéndez. Y en el caso de Menéndez, que ustedes saben cómo terminó. Y yo humanamente no me siento bien, de verdad, con su desgracia. Pero Dios y el tiempo ponen toda la cosa en su lugar. Yo vuelvo a Washington ahora por un tema que estoy invitado por Almagro. Y nada, no tengo ningún tipo de problema. La verdad es que me he dado cuenta de algo. Ya la nieve y yo no somos tan amigos como antes. Porque esa lógica del code, de ponerme scarf y todo ese tipo de cosas, de verdad que eso a mí no me... Gracias, Guido. Pero tu viaje, Sí. le quiero puntualizar esto, Sí. porque su viaje a Washington se produjo después de que tú recibiste la visita en tus oficinas de una funcionaria del más alto nivel de la Embajada de los Estados Unidos, sobre todo que trabaje el tema vinculado a tecnología y así de seguridad. No, fue en el Departamento de Estado que yo me Fue en el recibo. Departamento de Estado, sí. O sea, ¿tú perfecto. crees que una persona que tenga dificultades con los Estados Unidos puede ser recibido en el Departamento de Estado, en la OEA? Mira, aquí se construyen muchos relatos fascinantes. Y mira lo irónico que es la vida. El abogado local que siempre estuvo detrás de eso, pídale que vaya a Estados Unidos. Ah, sí. ¿Y quién fue? ¿Te quitaron la visa? No, yo no voy a entrar en ese tipo de lógica. ¿Tiene algún expediente en Estados Unidos? ¿Ese abogado? Invítalo que vaya. No puede ir. ¿Le pasaría como Miguel Gutiérrez? No. Que fue a Florida. No, yo no llego y a lo esos atraparon. niveles. Fíjate que yo no hago en la vida lo que otros intentaron hacer conmigo. Yo no hago eso. Pero Dios pone toda la cosa en su lugar. Eso es. Bueno, gracias, Guido. Gracias por venir a esta primera semana de inauguración de este nuevo estudio A de Multimedia Su Mundo, y en esta nueva etapa de seguir avanzando como grupo corporativo de medios de Multimedia Su Mundo, en ofrecer al país un espacio como este para el debate democrático de las ideas. Gracias, Guido. Gracias. Vamos a una pausa y retornamos en breve con el resto del contenido. No se mueva. Miércoles 19 de febrero, y la verdad que acabamos de concluir una tremenda participación del doctor Guido Gómez Mazara. Excelente entrevista, un manejo muy inteligente de todos los temas. Guido Gómez Mazara, señores, es una de las cabezas mejor amuebladas con que cuenta el Partido Revolucionario Moderno. Tienen ahí eso hay que decirlo, sin ser apologista de él. No es así. Tienen ahí los compañeros de nuestro equipo de prensa material por donde cortar. Yo creo para que servir sí. al Para país. trabajar por una semana. Claro que sí, claro que sí. Así que miren, señores. Yo creo que Guido es uno de los políticos más completos que tenemos. Es un hombre realmente de formado. terreno, formado. Y sobre todo, muy formado. Guido Gómez Mazara es la persona que dentro del Partido Revolucionario Moderno maneja con mayor precisión un tema que es vital en el debate político hoy, que es la geopolítica, los intereses geopolíticos.
y la historia, sobre todo de aquel del viejo continente otomano, cómo todo ha evolucionado, la Guerra Fría, los movimientos de ahora, los outsiders, todos esos temas, el que mejor lo maneja en el PRM es Guido. Bueno, miren señores, el mundo sigue su agitado curso, la República Dominicana no se detiene. Después del proceso de la reforma constitucional, este es un país que vive agitadamente, permanentemente en un proceso de cambio. Y la nueva formalidad jurídica del andamiaje constitucional nuestro establece que el presidente de la República somete al Consejo Nacional de la Magistratura una única persona, una sola persona, para dirigir lo que es el Ministerio Público y en el título de Procurador o Procuradora General de la República. Y el presidente Antoliano Peralta, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, anunció que hoy miércoles el presidente va a someter la propuesta al Consejo Nacional de la Magistratura de quién será su candidato o candidata. Pero también va a someter a los siete candidatos para procuradores adjuntos. Son 7, no son sí. más. No. El presidente de la República, de un total de 14. Bueno, porque luego son 14 en total. Luego se cogen de carrera. El presidente de la República puede presentar las postulaciones de 7 procuradores adjuntos. Esos candidatos también los va a presentar hoy junto al candidato o candidata del presidente a procuradora o procurador general de la República. Solo que esos nombres no serán dados a conocer por el Consejo Nacional de la Magistratura hasta el viernes próximo. Y bueno, un hombre que sí, un hombre de Estado, como ha sido don Milton Ray Guevara, pasado presidente del tribunal, emblemático pasado presidente del Constitucional, que le hizo una gran entrega al país. Tenemos unas declaraciones de don Milton Ray Guevara, a ver qué dice sobre el proceso. Creo que dijo como que ameritaba como más de tiempo. Sí, que la inamovilidad del procurador o procuradora general de la República debió ser por 4 años y no por 2. Pero destacó como muy positivo el cambio en la dinámica de la designación del procurador o procuradora general de la República para que sea el Consejo Nacional de la Magistratura quien lo escoja. Eso es mucho tiempo, 4 años, porque además 2 años puede ser refrendado a los 2 años, sí, nueva vez por otro periodo de 2 años más. Entonces, yo creo que 2 años es suficiente, sí, para usted ver la capacidad que tenga ese procurador o procuradora de realizar los trabajos que debe hacer. Que tenga 4 es mucho. Maxi, que tenga una atadura, claro, de que en 2 años va a ser evaluado. O sea, exacto. Entonces, pero vamos a escuchar a don Milton a ver cuál fue el planteamiento. Establece la inamovilidad por 2 diciendo, si tú te portas bien te doy los otros 2 años. No tiene sentido. Tú estableces la inamovilidad por 2 diciendo, si tú te portas bien te doy los otros 2 años. Más retorno. A mí me parece que una persona que ahora tiene sí, la posibilidad de que a los 2 años lo quite, sigo creyendo, fue el primero del mundo, porque la política criminal de un Estado no depende del Congreso ni de nadie, depende de lo que decide el gobierno. Bueno, ahí estamos oyendo las declaraciones de un sabio como es don Milton Ray Guevara, un hombre de Estado. Pero yo diferencio, al igual que tú, Maxi. Claro, mucho tiempo. Yo creo que 2 años hay que mantener con esa, ¿cómo se llama lo que le ponen a los caballos? La rienda, nada. Un bozal. Bozal no, el freno. El freno, porque aquí conocemos este país. Claro. Sí. Y comienzan que a trabajar bien los primeros años, sí, después se dañan. Son 2 años que tú necesitas. Aquí, los procesos aquí son muy largos, van a la justicia y duran mucho tiempo, pero el trabajo de la Procuraduría es recolectar las pruebas y tener esos expedientes listos. Entonces, si en 2 años usted no puede instrumentar una cantidad importante de expedientes. Lo que sí es que este viernes vamos a saber. 4 es demasiado. Yo entiendo que 2 años, y a los 2 años entonces evaluamos el trabajo que ha desarrollado ese procurador. Y en función de qué tanto hizo, entonces se le dan 2 años más o simplemente se cambia y ya.
Ese es mi parecer. El viernes vamos a tener nuevo procurador o procuradora. Mira que de hecho han cumplido los plazos y han trabajado sobre la marcha. ¿A qué apuestan ustedes? ¿A qué apuestan ustedes? ¿Con qué? ¿Procurador o procuradora? No soy Jenny Berenice. Bueno, en la política uno siempre se comenta que el presidente va a elegir su candidato, ¿verdad? Y que la comisión va a tener un resultado que va a votar no a favor del candidato que va a elegir el presidente. ¿Y de el quién día de hoy, solo? escuchen esto, sí, pero que se va a presentar, van a comisionar nueva vez. Eso es lo que se está circulando en algunos de los pasillos. Yo en política siempre dejo un pequeño trillo, dejo un espacito ahí para cualquier sorpresa. Recordemos el proceso que estuvo don Subero Isa en el pasado Consejo Nacional de la Magistratura, que ahí fue que él quedó muy molesto con el presidente Leonel Fernández. Sí. Porque se decía que el presidente Leonel Fernández iba a seguir con él. Ajá, como presidente de la Suprema, y lo propusieron solamente como juez titular. Y parece que lo mantuvieron ahí para mantener ese bravo en calma. Que de hecho era una persona que cuando hablaba te daba titulares todo el tiempo, o sea, y tenía conocimiento de lo que... Y lo sigue siendo. Hay quienes apuestan como una carta segura a que la candidata del presidente Luis Abinader es Jenny Berenice Reynoso, es la actual directora de persecución y nadie de la más suena. Procuraduría General de la República. Pero además, señores, si se remiten a las declaraciones que el presidente dio respondiendo a una pregunta en la semanal esta semana, él dijo: tiene que ser una persona con experiencia en la materia. Jenny Berenice Reynoso es una fiscal de carrera, es una fiscal de arriba abajo. Tuvo un desempeño exitosísimo como fiscal de Santiago de los Caballeros. Fue trasladada a la Fiscalía del Distrito Nacional, donde realizó un extraordinario trabajo. Es una mujer conocedora de la investigación, de cómo pueden ser orquestadas las líneas de investigación de un caso. Además, ha sido un pilar, un eje medular en los casos de corrupción que estamos teniendo en los tribunales hoy día. La están sonando mucho. La tendencia se está marcando. Miren, recuerden que cuando el César venía de las batallas, que ganaba guerras para hacer grande a Roma, que le recibían en el portón, en el portificio de la entrada de la ciudad, y ese pueblo victorioso, victoriando, y flores, y ya tú sabes. Entonces él tenía un individuo detrás, que lo montaban ahí detrás en el carruaje, cerca de él, y decía: eres humano. Eres humano. Sí. Lo ponían ahí para eso, para que supiera que siempre eras un ser humano que va a tener que afrontar diferentes situaciones. Entonces, con el caso de Jenny Berenice, hay que decirle a esa excelente ciudadana, esa mujer dominicana profesional, que vino desde Santiago cuando la hicieron titular en Santiago hace ya unos años, y que ha recorrido de manera correcta a lo largo de todo este proceso del Ministerio Público, con el nivel y la altura de sus competencias, de su calidad profesional, sus condiciones personales y humanas, que hay que decirle que cuando se abra ese portón, que ella se lo ha ganado ahora, como probablemente será la próxima procuradora, entonces hay que decirle: eres humana. Porque el poder a los niveles que ya ella va a entrar de manera oficial, puede prestarse a situaciones que el poder y el Estado dominicano, como cualquier otro país, necesita la templanza y la resiedumbre de que todo pasa, y el poder también, de que debe asumirse esa posición con el nivel y la altura y el estatus que demanda el tiempo político dominicano, pero también con la humildad de que es una responsabilidad para ser justo y equilibrado en mandato de la ley.
pero vamos a felicitar de entrada a Jenny Berenice si finalmente se da. Déjame darle una información importante, señor. El Instituto de Investigación de Ingeniería Sísmica de los Estados Unidos acaba de elegir a una ingeniera dominicana, Ashley Morales Cartagena, como miembro de su junta directiva y actual directora de este instituto internacional. Eso hay que resaltarlo. Felicidades buena para la noticia ingeniera. para cerrar este día. Así es. Nos vemos mañana, señores. Hasta la próxima.